del varón perfecto. Se nos muestra que nosotros tenemos que crecer como nuestro Señor Jesucristo. Y la forma perfecta que nos marca del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo es su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la forma perfecta del crecimiento del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos, por ejemplo, que en la primer parte de este crecimiento, nosotros nos encontramos con un altar. Este altar se le conoce como el altar de sacrificio. Es un altar con 4 cuernos, vamos a poner así, con 4 cuernos, que era en donde se sujetaban los animalitos. Los animalitos eran sujetos en estos 4 cuernos, eran atados y aquí eran quemados. Este altar era un altar de metal. O mejor dicho, blindado. Era un altar, hemos visto que con una armadura, para que ni el fuego que estaba adentro pudiera consumirlo y para poder reforzar el peso de los animalitos. Era de madera, su centro era de madera de sitín. Y lo de afuera era de metal. Algunos eran de bronce, pero este precisamente era de metal. Era de hierro, de metal. Nosotros nos damos cuenta que este altar representa a la humanidad del Señor Jesús, porque la madera de sitín nos representa, nos habla de la humanidad. Y el metal nos habla acerca del juicio. Y si unimos la humanidad de Jesús con el juicio, nos damos cuenta que Él es un hombre que ha vivido un juicio, que ha sido castigado o que ha vivido un juicio. Pero ese juicio le ha permitido a él tener la fortaleza de la armadura. Le ha puesto una armadura, por así decirlo. Y es en donde nosotros comenzamos a ver lo que era la armadura. La armadura de nuestros pensamientos, la armadura de nuestro pecho, de nuestro cinturón, de nuestras sandalias, de nuestro escudo, de nuestra espada. Y nosotros hablamos acerca de la armadura. Nuestro casco, exactamente. Hablamos acerca de la armadura completa. Armadura, claro que sí. Nosotros como cristianos tenemos que formarnos este altar. Salud. Gracias. O este altar tiene que ser un altar funcional en nuestro corazón. Este altar tiene que tener esta misma función, la misma que tuvo para el Señor Jesús. ¿Cómo es eso? Nosotros, si queremos ser parte de nuestro Señor Jesús, tenemos que tener también nuestro tabernáculo espiritual, tiene que ser un tabernáculo que funcione, o nuestro templo espiritual tiene que ser un tabernáculo que funcione. Y sorprendentemente, una de las cosas que hace funcionar este tabernáculo o este primer mueble, no solamente es la armadura, sino una de las cosas que lo hace funcionar no solamente es el fuego, sino principalmente lo que lo hace funcionar es la ofrenda que se ofrece dentro del tabernáculo.
animalito o esta ofrenda es lo que hace funcionar el altar. Y mientras nosotros más ofrendamos, nuestro altar está más encendido. Qué sorprendente. Mucha gente está en contra de las ofrendas, de cualquier tipo, tanto espirituales como naturales. La pregunta es, ¿cómo estará su altar? ¿Cómo se encontrará? ¿Usted cree que se encuentre encendido? ¿Verdad que no? Alguien que no cumple la función que se requiere, no sirve. Es como esos muebles que tenemos en casa, pero no cumplen su función. Realmente no sirve. ¿No? Muy rara vez. Sorprendentemente, el altar de sacrificio sirve para eso. Sirve para recibir nuestras ofrendas. Qué sorprendente. Para recibir nuestras ofrendas. A mí se me hace, regularmente nosotros no hablamos mucho de ofrendas, pero cuando tocamos tabernáculo es necesario hablar de ellas, porque hay diferentes tipos de ofrendas. Y no me refiero a las físicas, no, me refiero a las espirituales, pero también me refiero en un área a las naturales. ¿Por qué el Señor pedirá ofrendas? ¿Por qué el Señor a nosotros nos pedirá que nosotros ofrendemos tanto físicamente como naturalmente? ¿Ustedes alguna vez se lo han preguntado? En algunas religiones les llaman limosnas o apoyos. Nosotros les llamamos ofrendas, diezmos. ¿Pero por qué el Señor las pide? ¿Tendrán algo que ver con la actitud física? ¿Estarán registradas en la palabra de Dios? Tiene que ser, sino porque las pedimos. Vamos a abrir primero nuestra Biblia en Isaías 53. Amén. Isaías 53, del verso 1 hasta el verso 12. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas en los ricos fue su muerte. Mas nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien. Nosotros nos damos cuenta en Isaías 53 que el Señor Jesús o Dios no nos pide algo que Él no haya hecho. Si Él nos pide algo, es porque Él lo está haciendo continuamente para nosotros o porque Él ya marcó el camino para nosotros poder hacerlo. Y Él asimismo se muestra como una ofrenda voluntaria para nuestros pecados. La palabra de Dios nos marca que Él fue herido, fue azotado, fue entregado, fue molido, fue muerto por nuestros pecados. Y nos muestra que Él es la ofrenda dada para nosotros. Él se ofrendó a sí mismo. Entonces, cuando Él nos pide que nosotros nos demos como una ofrenda a Él no nos está pidiendo algo injusto o algo que Él no haya hecho antes. Eso es algo que nosotros debemos de ser conscientes. Cuando Él nos marca un camino, es porque Él ya lo trazó, porque Él ya lo pasó, porque Él ya abrió el camino. Por eso nos pide que pasemos por Él. Y porque hay un beneficio. Detrás de cada cosa que se nos pide, Dios tiene un beneficio para nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar si nos negamos a pasar por el camino? Cuando nosotros nos negamos a pasar por el camino que el Señor traza, nosotros simplemente estamos deteniendo nuestra bendición. Cuando yo me niego y digo, yo no quiero pasar por ahí, yo detengo mi bendición. Cuando llegue al cielo y le diga, Señor, ¿por qué no me bendeciste? ¿Por qué no me mandaste tu bendición? Y Él nos diga, hijo, tu bendición estaba en el camino que tú no quisiste pasar. Tu crecimiento estaba en lo que tú me pidiste no vivir. Tu fortaleza estaba en el dolor que tú no quisiste pasar. Todo lo que tú me pediste yo te lo di. Y aún más de lo que tú necesitabas yo tengo para proveerte. Pero es tu decisión si confías en que Él tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas son nuestra bendición, son para nuestra bendición. Es sorprendente. Eso es muy sorprendente. Y nosotros vemos que el Señor Jesús, antes de pedirnos una ofrenda, Él se muestra como la ofrenda perfecta. Antes de pedirnos Él que nosotros ofrendemos algo, Él nos enseña cómo se ofrenda. Que Él siendo Dios, siendo Jehová, el grande, el Dios de guerra, el Dios de batalla, vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y dice que en silencio. ¿Cuántos de nosotros aguantamos un problema con honor? De decir, va por ti, Señor. ¿Cuántos de nosotros, como ovejas, nos dejamos ser trasquiladas? Híjole, pero te están viendo la cara de tonto, ¿no? Te están trasquilando. Y algo se levanta dentro de nosotros y nos acordamos, decimos, el sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Va por ti, Señor. Tranquilame. No. ¿Cuántos de nosotros ofrecemos una ofrenda al Señor? Es bien sorprendente que lo natural sea tipo de lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros damos una ofrenda sincera al Señor? Nos es fácil invitarle algo rico a quienes amamos, ¿va?
Por ejemplo, si llega uno de nuestros hijos que amamos, piensen en el que más amamos, y nos dicen, cómprame esto. Así nosotros sepamos que vamos a quedarnos sin dinero en la semana. Así nosotros sepamos que nos vamos a ver bien apretados. ¿Qué hacemos? No son que trabaje más, toma. ¿Va? ¿Por qué? Porque lo amamos a nuestro hijo, ¿no? Porque nació de nosotros. Porque es nuestra vida. O son nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros ofrendamos en el alcohol? Tenemos la capacidad de dar de la misma manera que le damos a quien amamos. Eso es una pregunta personal aquí en el corazón. No vamos a decir, a ver, ¿usted da? No, eso nosotros lo guardamos en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Yo lo doy con gusto, yo lo doy con tristeza, yo lo doy con alegría, con desesperación, con decepción. ¿Cómo lo hago? De ahí, usted ve el contexto de cómo recibe. Después uno dice, ay, parece que estoy maldito. Porque habrás acarreado maldición, ¿no? Otros tienen el dicho de, me salí. ¿Por qué? ¿Por qué si tú ofrendas? ¿Por qué? Oh, ¿no habrá una actitud equivocada en ofrenda? Solamente para, como mención, vimos dos tipos de ofrenda. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Crónicas 29. Del 16 al 18. Dice. ¿Qué? Primera de Crónicas 29, del 16 al 18. Oh Jehová. Dice, oh Jehová, Dios Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, de vuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Nosotros nos damos cuenta de algo bien importante aquí. Vamos a leer el 17. Ayúdenme a leerlo ustedes. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Amén. Okay. Dios escudriña nuestros corazones. Y escudriñar no es solamente ver, escudriñar es hacer esto, literalmente. Dios escudriña nuestros corazones. O sea que cuando yo saco una moneda para darla a Él, Él se acerca y dice, ¿cómo me la estás dando? ¿Cómo me la estás dando? Con gusto, con alegría, con tristeza, con enojo, con angustia, con preocupación. O con ansiedad. Con ansiedad. ¿Cómo me la estás dando? O sea, ¿cómo?
revisa. Dice, tú escudriñas nuestros corazones. Tú escudriñas. Y sorprendentemente, el siguiente verso nos dice, ¿qué hace que nuestro corazón, una buena ofrenda hace que nuestro corazón se encamine a Él? Entonces, ¿sí tienen que ver estos para encaminar nuestro corazón? Leamos, a lo mejor puedo equivocarme, ¿no? 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. O sea, sí nos hace encaminarnos ahí. La pregunta es, cuando decimos una buena ofrenda, ¿decimos que sea mucho dinero? Es la actitud del corazón. La ofrenda no vale por lo que es, por la cantidad. La ofrenda vale por el corazón. Ahí tiene el peso. ¿Qué pasa con la beca? Qué tan agradable es una ofrenda. ¿Qué pasa? Es sorprendente. Me sorprende mucho porque en el libro de Mateo habla acerca de una mujer y de un republicano. Dice que este hombre llevó muchísimo dinero de ofrenda. Fiel, el hombre llevó mucho dinero de ofrenda al templo y lo dejó en el altar. Y pues de todos lo veían, me imagino, ¿no? De, wow, el hombre es rico, el que se levanta y dice, yo doy para esto, yo doy. O sea, el que tiene dinero, wow. Pero dice que allí escondida atrás había una viuda, una mujer pobre, que tenía una moneda, la más chiquita, que no tenía mucho valor. Sí, pero era lo único que tenía. Y en el mismo lugar en donde dio el republicano, ella fue y dejó su monedita. ¿Y qué creen? Jesús les dice, ¿quién creen que dio más? ¿El que dio mucho dinero o el que dio la monedita? Y los discípulos dicen, pues el que dio mucho dinero. Dice, es que él, aunque dio mucho, tiene mucho guardado. Pero ella dio todo lo que tenía. No tenía más. Esa vale más. El corazón con el que ella lo había dado era importante. Era bien importante. Bien importante. Porque era para su Dios. Le mostraba su amor a Dios. Es bien importante mostrarle nuestro amor a Dios. Sorprendentemente, vamos a ver nosotros Génesis 4. Génesis 4, del 1 al 7. Dice. Del 1 al 7. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Nosotros vemos una bendición aquí
por una buena actitud. Dice Papá, viene. el 6, el 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, si nosotros hiciéramos bien las cosas, ¿qué Dios no nos va a bendecir? Dios no nos bendecirá por una buena actitud. Si bien hicieres, ¿no serás bendecido? Nosotros conocemos la historia de Abel y Caín, de Caín y Abel. Sabemos que su ofrenda, los dos llevaron una ofrenda delante de Dios, una ofrenda, y una fue recibida y la otra no. El que no fue recibida se molestó mucho y mató a su hermano por una ofrenda, porque Dios bendijo a su hermano. Pero el Señor antes le había dado la oportunidad de hacerlo bien, aunque se había equivocado ahí, le había dicho, ¿por qué te enojas? Si tú lo haces bien, te va a ir bien. Vas a ser bendecido. El Señor no le dijo, ay no, hiciste mal y vete de aquí de mi presencia, ya no te voy a querer. No, le dio la oportunidad. ¿Pero qué hizo Caín? ¿Se arrepintió? Él no se arrepintió. No le importó. No le importó. Eso es muy sorprendente. Eso es muy sorprendente. Es muy sorprendente. A mí me sorprende mucho la gente que es así. Muchísimo. Porque uno dice, muy bien, pues ofendes a un humano, pues es un humano, ¿no? Pero hay gente que se atreve a ofender a Dios. Y uno dice, ¿qué pantalones tienen? O sea, yo digo, qué sorprendente. Es bien sorprendente. Es muy sorprendente que haya gente que se atreva a ofender a Dios. Muy sorprendente. Y que lo hagan deliberadamente. Vamos ahora sí a Éxodo 25:2. El tipo de ofrenda que Dios quiere de nosotros es esta. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Qué? La ofrenda tiene que ser de voluntad y de Corazón. su corazón. Mi corazón tiene que querer hacer. Mi corazón tiene que querer ofrendar. Tiene que estar en mi voluntad ofrendar. O sea que el Señor no quiere que usted vaya y destruya todo lo que tiene en su casa, o que se quede con hambre, o que se quede con los dedos tronando toda la semana. Ay, ¿qué voy a ofrendar? Ay, ¿cuánto voy a dar? Ay, me quedé sin comida, me quedé sin alimento. No, sino quiere que sea de su voluntad y que nazca de su corazón para no ser castigado. Esta es la base de la maldición del cristiano. Bienvenidas, bienvenidas. Adelante, adelante. Pasen, 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 pasen. Bienvenidos. Esta es la base de la maldición del cristiano. ¿Por qué es el dicho de que estoy salado? ¿Por qué es el dicho de que soy pobre? ¿Por qué es el dicho de que no me alcanza el dinero? ¿Por qué? ¿No les han dicho a ustedes, y eso que eres cristiano? O ustedes a sí mismos no se han dicho, y eso que ofrendas, y eso que diezmas. O no les han hecho burla y les han dicho, ¿y tú diste tu diezmo? Ajá, entonces ¿por qué te va tan mal? ¿No les han dicho eso? ¿Sí? Pues ¿qué creen? Esta es la razón de la maldición.
estamos viendo. Es tan sorprendente que la ofrenda no valga por la cantidad que uno da, sino vale por la actitud del corazón. Es tan sorprendente que usted, que diezma fielmente de su dinero, no valga más que la ofrenda de una bequis de 50 centavos. Es sorprendente. O sea que cada quien se acarrea lo que busca acarrearse. Nosotros no le podemos echar la culpa a nadie, ni siquiera a Dios, porque nosotros somos los que nos acarreamos nuestro castigo solitos, solitos. Volvamos a leer Génesis. Génesis 4. Amén. Del 1 al 7, por favor. No, del 2 al 7. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Nuevamente vamos a leer el 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Claramente la Biblia dice, si haces bien, serás enaltecido. Pero si haces mal, vas a ser castigado. El pecado está a la puerta y es tu decisión. Yo no puedo decir, a mí no me enseñaron a ofrendar. No puedo decir eso. No puedo decirlo porque es mi decisión. Porque la ofrenda es de qué manera? Voluntaria Voluntaria. y de corazón. Pero refleja el corazón delante de Dios. Volvemos a lo mismo. Si alguien nos cae mal en el trabajo, yo le invito un refresco. No, ¿Por qué? porque me caí mal. Porque me cae mal. Ahora vamos a volver a preguntar. Si yo quiero a alguien, mamá, papá, hermano, amiga, novio, novia, esposo, esposa, hijos, si yo quiero a alguien, ¿yo le compro un refresco? ¿Por qué? Primero hay que preguntar. Si lo quiere. Pero si sí lo quiere, y si me dice, cómprame un refresco, ¿se lo compro? Sí, va. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Pues porque lo quiero. ¿Y qué creen? ¿Por qué no ofrendo? Entonces yo no puedo decir que quiero a Dios. ¿Verdad que no? Yo no puedo decir que quiero a Dios si yo no le doy a Dios. Ah, no, pero es que el pastor se lo gasta. ¿Tú se lo das al pastor? ¿Tú le das a los pastores? Tú no has aprendido a ofrendar. Porque desde el principio de los tiempos, desde que la creación fue formada, desde los primeros humanos que están en la tierra, ofrecen ofrendas. Eso no se nos ocurre a nosotros. No es del movimiento. No es de la iglesia cristiana de este tiempo. Esto es un acto instituido y ungido por Dios. Y quien recibe las ofrendas
es Dios. Es sorprendente. Y está marcado en la Biblia. Está marcado en la Biblia. Y cuando detenemos las ofrendas, no se las detienes el pastor, mijito. No. Le estás cerrando tu mano a Dios. Y volvemos a lo mismo. Es sorprendente que haya gente que se ponga con Dios. Es sorprendente. Porque aún Satanás le tiene temor. Aún los demonios saben que Él existe y tiemblan. Amén. Y nosotros que somos unos humanos, pequeñitos como una cucaracha, menos que una cucaracha, ¿qué creen? No tenemos temor. Es sorprendente, ¿verdad? ¿A que sigue? Va más preocupante esto. Ok, sigamos en esto. Proverbios 11:24. Sí nos dimos cuenta que de nuestra actitud marca nuestra bendición, ¿verdad? Si yo tengo una mala actitud, me voy a salar. Proverbios. 11:24. Si yo tengo una mala actitud en mi ofrenda, lo más seguro es que yo me sale. Eso debo de saber. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Más de lo que es justo. ¿Pero qué? Pero vienen a pobreza. Quien retiene, ¿qué le pasa? Viene a pobreza. Oh, entonces ya estoy viendo por qué soy pobre. Hay un problema en el corazón, en la disposición hacia Dios. Realmente no lo estoy tomando en serio. Algo estoy haciendo mal en mi mente y en mi corazón. Mi corazón de alguna manera se ha alejado de Dios. En algún momento se ha alejado de Dios. Porque soy egoísta con Él. Qué sorprendente, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 4. Filipenses 4, del verso 18 al verso 19. Filipenses 4, del verso 18 al verso 19. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿A quién le estaban ofrendando? Ahí. ¿A quién le estaban ofrendando? A Pablo, pero lo recibió en nombre de Dios. ¿Cuál fue la bendición a los filipenses? El 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta. ¡Wow! Mi Dios les va a suplir todo lo que les falta. ¿Ustedes han pasado una semana con bendición de Dios? Y ustedes dicen, híjole, no voy a terminar la semana con esta moneda o con estas monedas. ¿Y terminan con cambio? ¿Cómo fue? Ni supe. A esto se refiere.
Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. ¿Pero de dónde? Si lo dice, lo cumple. Si lo dice, lo cumple. Amén. Pablo dice, tengo abundancia, estoy lleno. Habla de que él estaba bendecido en abundancia y que estaba lleno. Y si nosotros conocemos la historia de Pablo, nos damos cuenta de que Pablo no era un cacho. ¿Cómo se dice esa palabra? Que él no era codo. Ajá. Sorprendentemente todos los apóstoles, los 11 apóstoles que quedaban, ajá, ellos recibían ofrendas para su ministerio. Pero Pablo no. Pablo, siendo también un apóstol del Señor Jesús, él no recibía, bueno, no del Señor Jesús, sino fue un apóstol añadido después. Antes lo perseguía, pero el Señor lo alcanzó y fue rescatado y fue salvo, y entonces él se volvió un apóstol. Él no recibió ofrendas, él trabajaba para ayudar a los apóstoles también. Vamos a ayudar. Él trabajaba para poder bendecir a otros. Y sin embargo, Dios siempre lo tenía bendecido. Él nunca tenía necesidad de nada. Es muy sorprendente. Vamos a leer ahora Filipenses, Hechos 4, del 32 al 35. Hechos 8. Hechos 4. Del 32 al 35. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. ¿Nos damos cuenta nosotros de cómo ofrendaba la iglesia primitiva? Se considera como la iglesia primitiva, la primera iglesia. Ellos estaban marcando la etapa de esta iglesia era la formación de lo que iba a ser el cuerpo de la iglesia. Entonces tenían tanta unidad que eran uno solo. Entonces todo lo que tenían lo manejaban para bendición de todos, para que todos fueran iguales. En la iglesia primitiva, aclaramos, no estamos en la iglesia primitiva ahorita, pero vemos nosotros la perfección de lo que era el ofrendar, la culminación de lo que era el ofrendar. Qué sorprendente. Ahora vamos a Mateo 8. Del 2 al 4. Mateo 8, del 2 al 4. Dice: y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Nos vuelve a hablar
de otra ofrenda. Y es la ofrenda de testimonio. La ofrenda que se debería de hacer conforme se necesitaba o conforme había un milagro. Nosotros nos damos cuenta que el Señor se maneja en base de ofrendas. Todo para Él está basado en las ofrendas. Entonces, si alguien llega y nos dice, hermanos, en este tiempo ya no tenemos ofrendas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, la base del Señor Jesús son las ofrendas. Y no solamente ofrendas monetarias, sino también ofrendas de voluntad y de corazón. Quiere decir que nuestros corazones tienen que estar ofrendados constantemente a Dios. Mi corazón, mi voluntad, mis actitudes tienen que ofrendarse constantemente. También, de lo mismo que una ofrenda monetaria, de voluntad. Entonces yo tengo que callarme de voluntad. Entonces yo tengo que soportar de voluntad. Entonces yo tengo que buscar la transformación de voluntad. Porque es mi ofrenda voluntaria. La mía, la que nadie me pide, la que yo voy a dar. ¿Por qué actúo así? Es mi ofrenda voluntaria. Usted puede actuar como usted quiera. Esto es mi ofrenda de voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor se entregó a sí mismo para mí. Porque Él me enseñó cómo Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Él de voluntad levantó su mano ante el Creador y le dijo, yo voy a morir por la humanidad. Es de voluntad. Y como el Señor marcó con Caín y Abel, si bien hicieres, serás bendecido. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Y Él se va a enseñorear. Y Él va a ser tu Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar? Voluntad. Estamos hablando que estamos creciendo. Ya por último. Estamos hablando que estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. El primer mueble que nosotros tenemos que pasar es el mueble del sacrificio, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero este mueble que está hecho de madera de sitín, que nos habla de un humano, de carne, de hueso, de algo frágil, está blindado con el juicio de Dios, con el metal y con el juicio de Dios. Esta humanidad tiene puesta la armadura. Y déjenme decirles que era una armadura de pecados, porque estos pedacitos que ustedes ven aquí, cuando Coré, Datán y Abiram presentaron fuego extraño, las vasijas en las que llevaban fuego extraño, cuando el Señor los consumió en este lugar, los mató, los consumió, y con los ganchos los sacaron y sacaron las vasijas. Se le dio la orden a Moisés que las aplanaran y que las pusieran en el altar para que cualquiera que fuera a presentar sus sacrificios vieran y dijeran, Coré, Datán y Abiram presentaron equivocadamente una ofrenda a Dios y fueron muertos. Yo voy a presentar de la mejor manera mi ofrenda a Dios de voluntad, porque puedo correr el riesgo de morir como Coré
Datán y Abiram. Entonces, nosotros como cristianos, nuestro primer paso es tomar toda la armadura de Dios ¿para qué? Para poder seguir creciendo. ¿Ya ven en dónde nosotros terminamos teniendo la armadura de Dios? ¿Y cómo empieza esto? Seguimos de voluntad. Muy bien. Si usted aprendió algo en esta mañana, cierra sus ojos. Vamos.